quiero hablar acerca del consuelo que trae la vida. Y no estoy hablando de que la vida en sí nos da consuelo, sino Dios a través de la vida que nos ha dado, a través de la vida eterna, a través de la salvación, a través del arrepentimiento, el Señor trae consuelo. Y hemos dicho el domingo pasado que Dios está tan interesado en traer consuelo a su pueblo que en Isaías 40 del 1 al 2 al 2a dice Isaías 41, Dios dijo: consuelen a mi pueblo. Y este es un mandato que nos da el Señor, consolar al pueblo de Dios. Consuelen a mi pueblo, dice, denle ánimo. Y me llamó mucho la atención la palabra profética que nos hizo llegar uno de nuestros diáconos de Ageo capítulo 2 del 3 al 9, que dice: ánimo. Tienen que tener ánimo, y le dice ánimo a Zorobabel, que es el rey, era el rey de Judá, el gobernador de Judá. Entonces está diciendo ánimo a los gobernadores, ánimo a los que están en un lugar de preeminencia, ánimo a aquellos que estamos en un lugar de gobierno, sea el gobierno de tu casa, el gobierno de una, la supervisión de un negocio, sea que estás a cargo de una congregación, pastor, de un ministerio, líder, servidor que me estás escuchando. El Señor dice en Ageo: ánimo. Y después dice: ánimo Josué, hijo de Josadá, que está hablando a los líderes de la iglesia, ánimo a cada uno de ustedes. Y después dice: ánimo al resto del pueblo. Y aquí es lo que el Señor está diciendo en Isaías 40: denle ánimo. Hablen con mucho cariño a los habitantes de Jerusalén. Nunca va a ser suficiente que a alguien le digas: mi amor, cariño, preciosa, eres importante para mí. Nunca, nunca va a ser suficiente, y más para una mujer. Yo sé que aquellos que están casados, si a tu mujer le dices te amo y se lo dices 1000 veces, ella te va a volver a repetir al día siguiente: ¿me amas? Porque nunca será suficiente las palabras de cariño. Y dice: háblenle con mucho cariño a los habitantes de México, a los habitantes del mundo entero, y anúncienles de mi parte que han dejado de ser esclavos. Y esta es la esperanza, que Dios nos ha sacado de la esclavitud de Egipto, de un sistema de vida donde la carne gobernaba, donde mi instinto gobernaba, donde mi deseo, la lascivia, la codicia, los deseos de mi carne gobernaban, los deseos de mi mente, la vanagloria de mi vida y de la vida. ¿Por qué es que necesitamos consuelo? Porque estamos pasando tiempos de pandemia, y con ello ya las cifras son tan absurdas, en el sentido de que tantas personas han muerto en el mundo. Hay en un país en específico se dice que muere cada 2 minutos una persona por causa de COVID. Entonces estamos viviendo tiempos de dolor, de tristeza, de enfermedad, de luto, pudiera ser hasta tiempos de persecución, porque te pudieran decir: ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está ese Dios que tú predicas? ¿Y dónde está ese Dios a quien tú sirves? Y el Señor está con nosotros. Ciertamente hoy, mientras estábamos arreglando aquí, me venía a la mente cómo es que hay tantas personas que han fallecido por esta pandemia, pero y aunque han dicho que hay personas vulnerables, como aquellos que tienen el azúcar alta, la presión alta, cáncer o algún otra enfermedad de inmunodeficiencia, yo he escuchado por parte de doctores que ha habido mujeres, ancianitos con todas estas características de 80 y pico de años, y se han salvado. Otros jóvenes que pensábamos: no, pues él la va a hacer porque está joven, y falleció. Entonces quiero decirte que la pandemia no ha matado a nadie. Dios ha permitido que sea por causa de esto que se ha llevado a todas estas personas, que su tiempo ha terminado. Y por ello hoy quiero decirte que hay un tiempo específico, que hay un tiempo en el que tú y yo vamos a cerrar los ojos
en esta tierra y los abriremos a la eternidad. Y decíamos que es en el cielo donde hay un lugar, es un lugar de consuelo para aquellos que han sufrido en esta tierra. Y sé que todos nosotros en algún área de nuestra vida hemos sufrido, nos hemos sentido rechazados, apartados, odiados, no hemos sido perdonados, no hemos perdonado. Entonces Dios ha establecido, y veíamos como Lázaro, ¿verdad? Este pobre que estaba afuera, a las afueras de este varón rico que no se dice su nombre, y cómo él está siendo consolado en los brazos de Abraham. Y bueno, eso fue algo que vimos la semana pasada también. Estamos en esta tierra y aquellos que nos quedamos no tenemos que esperar al cielo para ser consolados. Es tanta el interés de Dios de consuelo en este año 2020, año de pandemia, año de dolor, año de frustración, año donde nos sentimos frustrados porque el dinero a lo mejor no está alcanzando, porque las circunstancias están siendo adversas en todas las áreas. Estamos viendo miseria y la miseria tiene que ver no solamente con no tener dinero, sino que nuestros valores éticos, morales y humanos están yendo para abajo. Por lo tanto, vemos que aún en el mundo, en esta vida, el Señor está interesado en nuestro consuelo. Y el Señor veíamos que envía judíos con Marta y María cuando muere su hermano Lázaro para consolarlas. Vimos también como los tres amigos de Job lo vieron de lejos, fueron a consolarle, y lo vieron de lejos tan mal que gritaban y lloraban al ver a su amigo Job sufrir tanto. También veíamos en 2 Corintios 1:6, y lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice: si sufrimos, es para el consuelo y la salvación de todos ustedes. Entonces, cuando nosotros pasamos un tiempo en el que hemos sido, en el que hemos sufrido, en el que hemos pasado por circunstancias difíciles, y Dios nos consuela de alguna manera, necesitamos entender que este consuelo que recibimos es para el bien de todos, es para el bien de los demás. Quiero comentarte que muchos de nosotros hemos pasado por circunstancias muy difíciles donde a lo mejor has pasado por una circunstancia específica. Yo te decía que hay varias páginas en YouTube donde hay personas que han pasado por un divorcio, por una separación, por la muerte de un ser amado, por el rechazo, por la orfandad, por la viudez. Ruth Ost de Martínez lleva más de un año que su esposo partió con el Señor, y ella está dando palabra para aquellas mujeres que han quedado viudas, hombres que han quedado viudos en este tiempo, y el consuelo que ella recibió lo está dando para aquellos que le rodeamos. Por lo tanto, dice que aquello que sufrimos es para consuelo de ustedes. Igualmente, si tenemos consuelo nosotros, es para consolarlos y darles fortaleza para enfrentar con paciencia los mismos sufrimientos que tenemos nosotros. Otra vez, el Señor nos permite dar de nuestro testimonio. Decíamos que el martes tuvimos reunión de mujeres de la iglesia de Muros. Todas las mujeres que son parte de Muros de Salvación están invitadas a estas reuniones que estaremos enviando a través del chat de Mujer de Pacto. Por lo tanto, si tú todavía no estás en este chat y eres parte de la iglesia Muros de Salvación, te pedimos que te contactes con nosotros para añadirte a este chat. Este chat es cerrado, es para las mujeres de esta iglesia, y cada una de nosotras dimos testimonio. Había una mujer que no podía dejar de llorar porque estaba muy emocionada escuchando los testimonios, oyendo a las mujeres. Es tan importante en este tiempo que hemos estado distanciados, que no hemos podido abrazarnos, que no podemos darnos la mano, que no podemos darnos un beso en el cachete, que por lo menos
podamos vernos a través de estas salas virtuales. Y dice aquí que si tenemos ese consuelo es para darles fortaleza y enfrentar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros tenemos. Entonces, ¿has salido de las drogas? ¿Has lidiado con la pornografía? ¿Has lidiado con la fornicación? ¿Has salido de la esclavitud de ese pecado? ¿Has salido de la esclavitud a los pensamientos de suicidio, a los pensamientos de odio, de asesinato, de homicidio? ¿Has salido de la depresión que trae un adulterio, una separación, un divorcio? ¿Has sido testigo del consuelo que Dios ha traído porque tus padres se separaron y el Señor te cercó de amor para levantarte? Entonces ese consuelo que tú has recibido, esa fuerza para salir de las drogas, esa fuerza para salir de la esclavitud al pecado sexual, esa fuerza para salir de la esclavitud a los pensamientos de suicidio, de depresión, de frustración, de enojo, de ira, de amargura, el Señor te ha dado ese consuelo para que lo compartas con otros. También hay un consuelo especial cuando sentimos que estuvimos cerca de la muerte y Dios nos trajo a la vida. ¿Cuántos de nosotros fuimos contagiados por COVID y salimos de ese, pudiéramos decir, de esa sentencia? Mujeres, varones que están lidiando con un cáncer que la medicina no entiende cómo es que ya llevas 3 años, 4 años, 5 años con ese cáncer y ese cáncer no te ha quitado la vida porque Dios te ha dado consuelo y Él tiene propósitos para ti. Mi hermano, mi hermana, ciertamente de algo vamos a morir, pero el Señor quiere que tú y yo cumplamos el propósito por el cual fuimos creados. Este es el consuelo que trae la vida y este es de lo que quiero hablar en el resto del tiempo que me queda de esta mañana, de esta tarde ya, me parece. No veo, pero creo que ya es tarde. Ok, Hechos capítulo 20 del 9 al 10. Este es el consuelo que trae la vida que Dios nos ha dado. La misma vida trae consuelo. Y vemos a un joven varón llamado Eutico. Eutico era un joven que estaba sentado en la ventana en un tercer piso y rendido por un profundo sueño, por cuanto Pablo, estoy en Hechos 20 del 9 al 10, por cuanto Pablo disertaba largamente. Pablo se tardó en su sermón y muchas veces cuando estamos en presencial y uno se da cuenta que ya se tardó porque hay personas que empiezan a ver su reloj o que le empiezan a hacer así o que se mueven de un lado, se mueven del otro, no, ya se cansaron, ya es tiempo de terminar. Pero este hombre estaba dormido, o sea, perdón, se estaba durmiendo, dice que estaba súper cansado. Entonces, hermanos, también aparecen tragedias dentro del núcleo de la iglesia. Porque fíjate lo que pasa, dice: Pablo disertaba largamente y Eutico, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces viene, imagínate, estaban escuchando la palabra, estaban oyendo la predicación de Pablo. Pablo se tardó, disertaba largamente, la gente estaba, a lo mejor no solo Eutico, pero él estaba en la ventana y cayó y murió. Entonces yo no sé lo que haya pensado Pablo, pero dice la Biblia que él bajó rápidamente y se echó sobre él, quizá recordando lo que hizo Eliseo con Eliseo, que se aventó sobre el hijo de la tsunamita cuando murió. No sé si él recordó lo que la palabra decía en esta parte en Segunda de Reyes, pero él se aventó sobre Eutico y lo abrazó y dijo: no os alarméis, pues está vivo.
y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Esto es impresionante porque él murió. Pero sabes, ha habido personas que han estado al borde de la muerte. Tenemos a una mujer preciosa en nuestra congregación que hace más de 2 años ella pasó por una aneurisma que llenó su cabeza de sangre, le vino una embolia, ella estuvo en coma mucho tiempo. La doctora que la operó, que tuvieron que quitarle un pedazo de su cráneo para liberar la presión de la sangre, les dijo a sus familiares que muchas personas por esto fallecen, mueren, y ella estuvo al borde de la muerte. Su familia la cuidó, su familia estuvo con ella. De hecho tiene una placa, me parece de titanio ahí en su cabeza. El Señor la trajo de la muerte, el Señor la regresó, y esto trae consuelo. Esto trae consuelo. Yo me acuerdo antes de embarazarme de mi primer hijo, de Eli, yo había tenido un aborto espontáneo. Ya los médicos me habían dicho que yo no podía ser mamá, que precisamente si llegaba a quedar embarazada, entonces ese bebé no se iba a poder detener porque yo tenía una endometriosis muy fuerte, prolactina, una hormona que hace ciclos anovulatorios, en fin. De hecho me quitaron un ovario porque estos ciclos anovulatorios hacen que los quistes crezcan. En fin, todo estaba en mi contra para ser mamá. Ya había perdido un bebé, me quitan ovario y al terminar la operación me ponen lo que le llaman el cóctel para soportar el posoperatorio, el dolor de haberte abierto. También me quitaron profilácticamente ¿cómo se llama esto que te quitan? Aquí. Que muchos le han quitado no es la vesícula, bueno, el apéndice, gracias. También me quitaron el apéndice y resulta que me meten el cóctel. El quiste había explotado, tuvieron que lavar mis intestinos, en fin, fue una operación de mucha manipulación y eso es muy doloroso. Entonces me pusieron el cóctel, pero no lo escribieron en el expediente, y cuando me subieron a piso volvieron a meterme ese cóctel y me hicieron un paro respiratorio. Y en ese paro yo tuve una visión, hermanos, de muchos ángeles. Ahora veo que eran ángeles porque yo veía mucha gente que estaba sonriéndome. Yo me veía todavía en la cama, ¿no?, del hospital, y yo decía, la iglesia completa vino a verme. Todos vinieron a verme. Yo no reconocía a nadie, yo nada más veía que se estaban sonriendo, y vi de un lado a un ángel y del otro lado uno era güerito y el otro era de cabello tan negro como el negro del cuervo. ¿Han visto ese negro que brilla de tan negro así? Y güero que también su cabello parecían luces amarillas, precioso. Y recuerdo que ellos se reían uno al otro y yo los estaba viendo. Cuando regresé mi mirada al de la derecha, recuerdo muy bien que de sus ropas salía un bebé y me lo entregaba. Y eso trajo consuelo a mi alma. En ese momento trajo consuelo, porque la vida trae consuelo. El hecho de haber estado al borde de la muerte. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir, Dios me libró de este accidente, Dios me libró de esta enfermedad, Dios me libró de estar al borde de la muerte y Él me libró? Pues la Biblia enseña que esa muerte puede ser una muerte no nada más física, sino también espiritual. Quiero que vayamos, por favor. Hemos leído el versículo 12 de Hechos 20, que dice que fueron grandemente consolados porque Eutico, de hecho la Biblia dice que se regresó y Pablo se siguió hasta la madrugada, se aventó. No crean que se sintió culpable de la muerte de Eutico. Él no dijo, bueno, ya se levantó, lo subieron y siguió predicando el Pablito. Era muy importante lo que él estaba hablándole a esa iglesia. Y a veces el Señor captura la atención, pues porque está hablando algo importante
importante. Y créeme, esta palabra de este último domingo de mes, del año, es muy importante. Y también domingo de mes, ¿verdad? Fíjate lo que dice Lucas 15:21. Mientras ayer pensaba en el consuelo, mientras ayer pensaba en esta palabra, el Señor me dijo, me habló del consuelo que recibió el padre del hijo pródigo cuando el hijo pródigo regresó a casa. Vámonos a Lucas 15:21 en adelante. Son varios versículos y dice el 21 al 22. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, y pongan un anillo en su mano, que habla de gobierno, habla de autoridad, y calzado en sus pies. Vámonos al versículo 24. Escucha: porque mi hijo muerto era. Tú dices, ¿cómo que estaba muerto? No, si la Biblia dice que andaba cuidando chanchitos, andaba cuidando y él había desperdiciado, porque él había pedido en vida la herencia que Dios tenía, que su padre tenía para el hermano mayor y para él. Y él dice en la Biblia que se lo malgastó. Entonces, ¿cómo puede decir que estaba muerto? Está hablando precisamente de la muerte espiritual. Y en este año, tú y yo que estamos con vida en esta tierra, necesitamos asegurarnos que no estemos muertos espiritualmente. ¿Sabes tú que hay pastores, hay líderes, hay sacerdotes que están muertos espiritualmente? ¿Y por qué es eso? Porque no tienen una relación personal con Dios. Si esta pandemia no ha cambiado tus tiempos de oración, no ha cambiado tus tiempos de leer la palabra, la manera en cómo te relacionas con el Padre, yo no sé qué va a cambiar entonces, o qué necesitas para que tu vida espiritual cambie y tu vida espiritual sea mejor y en una relación más estrecha con Dios. Por eso el versículo 24 dice: porque mi hijo muerto era, estaba perdido, había malgastado, dice la Biblia, con prostitutas todo su dinero. Tan mal llegó, había tenido amigos mientras tenía dinero, pero cuando dejó de tener dinero, cuando estaba en la ruina, entonces él anhelaba llenarse de lo que comían los puercos, hasta que volvió en sí. Dijo: iré a mi padre y le diré precisamente lo que acabamos de leer: he pecado contra el cielo y contra ti. Y es ahí el consuelo de la vida que solo Dios te puede dar, cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados. Versículo 24: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido, pero es hallado. Y entonces comenzaron a regocijarse. Es aquí que el Señor me mostraba: este padre fue grandemente consolado. Yo creo que este padre recordaba a su hijo menor, cómo le había enseñado a caminar, cómo había visto sus primeros pasos, sus primeros logros, sus primeros amigos, sus primeros juegos. Y de repente vio a su hijo perderse quizá en lo peor que ese mundo en ese tiempo podría darle para perderse. Y fíjense, hubo alguien que no recibió consuelo. Entonces el Señor me mostraba que mientras unos recibimos consuelo porque lo queremos, porque estamos dispuestos a recibir ese consuelo, hay quienes cerca de nosotros, aún de nuestra misma familia, que se molesten por ese consuelo, que se enojen por ese consuelo, que si alguien se arrepiente, no, tenemos que verlo y hasta apedrearlo para ver que de verdad está arrepentido. Y fíjate, el versículo 28 nos habla del hermano mayor. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Entonces se enojó, y había alguien, fíjate, yo me doy cuenta que cuando alguien está enojado, aún las personas pueden estarle rogando y rogando y rogando, pero si esa persona no quiere soltar su molestia, su enojo, no va a poder ser consolado, no va a poder pasar a un regocijo. Por lo tanto, necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. Si tú estás con vida, deja que el consuelo de Dios, disfruta, por favor.
Hay quienes han viajado para estar con la familia y nada más están peleando. Está la Navidad, está la cena de Nochebuena y se están peleando. Si estás ahí, pon lo mejor de ti para sonreír. Ay, es que no me puso atención, es que fue grosero, es que fue grosera conmigo. Pues si ese fue grosero, vete con el que sigue y con ese platica. Pero no te amargues. No permitas, el hermano mayor se amargó, se enojó, le dijo, papá, yo he estado aquí, yo te he servido y tú nunca me has hecho una fiesta. Y el Señor le dijo, pues porque no quisiste. O sea, ya estaba amargado desde antes. Y seguramente él había dicho, no, que no me comparen con mi hermano. No voy a agarrar ni un burrito de mi papá para ir a hacer las cosas. No voy a agarrar ni un chanchito para hacer una fiesta con mis amigos para que no me comparen con mi hermano menor. Ese sí es un desgraciado, ese es un malvado, ese es esto. Entonces cuando nos comparamos con lo que otros hacen, no vamos a poder recibir consuelo. Versículo 32 dice el papá. Después de decirle, ¿sabes qué? Tú tienes todo, mi casa, mis chanchitos, todo es tuyo. Dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto. ¿Quién había muerto de tu familia? Quizá tu padre estaba muerto en pecado, quizá tu madre estaba muerta en la destrucción que el pecado trae, quizá tu hermano mayor, quizá tu hermano menor, alguien estaba muerto y quizá en este año ha recibido la vida. Y ese es el consuelo que trae la vida que Cristo da. No estoy hablando de la vida como los que creen que el universo te da la oportunidad, no estoy hablando de esa vida, estoy hablando de la vida que Cristo te da. ¿Por qué? Porque habíamos sido perdidos y Él nos halló, y para esto apareció Jesucristo, a buscar lo que se había perdido. Y Efesios 2:1 nos hace hincapié de esta muerte espiritual donde el mundo entero todavía se encuentra. Hoy había una palabra profética que decía, dirá a la gente, poderoso es el nombre de Jesús. Y dice, la gente que no me conocía dirá, poderoso es el nombre de Jesús. Efesios 2:1, por favor. Hace tiempo ustedes, hablándole a los creyentes, ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Fíjate, nuestros pecados y nuestras ofensas contra Dios, decimos, no es que me dañó, es que mi padre me maltrató, es que mi madre me hizo esto, es que me rechazó mi amigo, mi amiga. Pero hoy quiero decirte que lo peor que puede haber es que seamos, que nuestros pecados hagan que Dios nos rechace. Y si Dios está en busca de todos, pero dice aquí que estábamos espiritualmente muertos a causa de pecados y de nuestras ofensas contra Dios. Entonces, si alguien te ofendió, primero tuvo que ofender a Dios. Si alguien te dañó, primero tuvo que darle la espalda a Dios para poder que su corazón se insensibilizara, que su corazón se hiciera duro, que su corazón se hiciera arrogante, orgulloso, para entonces lastimarte a ti. Yo no sé quién te lastimó. No sé quién pasó por esa situación que te haya herido, pero hoy te digo, Dios está interesado en consolarte. Está tan interesado que este último domingo de este año el Señor está trayendo esta palabra a tu corazón y te dice, anímate. Y si tú estabas muerto espiritualmente en delitos y pecados contra Dios, Dios te quiere dar la vida. El versículo 5 de Efesios 2 dice, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él, ¿quién es Él? Jesús, pero Él nos dio vida, o Dios nos dio vida al unirnos a Jesucristo. Por eso decíamos en las evidencias de la Navidad, el mensaje pasado, que una de las evidencias es que Jesús se hizo carne para unirnos a Dios. Nos amó como el Padre ama al Hijo para unirnos a Dios. Versículo 6, fíjense, ustedes han sido salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Eso se llama gracia.
Es un regalo que no merecemos. No, dice, fueron salvos gracias a la generosidad de Dios. Él, Dios, nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Estamos en un lugar de gobierno, de autoridad. Y lo repite en la palabra de Dios para todos en el versículo 8 de Efesios 2. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios. O sea, repite conmigo, no hice nada, no me lo merezco. Por gracia soy salvo. Muy bien, y fíjate lo que dice ahí, no se salvaron a sí mismos. Hoy quizá le estoy hablando a alguien que ha trabajado arduamente para tener una casa, dos casas, las casas que quieras. Has trabajado arduamente para tener autos último modelo. Has trabajado arduamente para todo eso. Pero te pregunto, ¿has trabajado arduamente para tener una relación personal con Dios? Porque la Biblia enseña que este joven, a pesar de tener toda la herencia que su padre había acumulado, él estaba muerto espiritualmente. Y dice aquí, no se salvaron a sí mismos. No puedes, tu dinero no te puede salvar. Y lo sabemos, aquellos que han estado en una enfermedad terminal, aunque tengan todo el dinero del mundo, no les ese dinero contra un cáncer, contra una enfermedad terminal, no significa nada. Por eso necesitamos de esta salvación. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. Este es el consuelo que trae la vida de Dios en ti. Y hoy quiero que tú estés seguro que tienes esa vida. En Juan capítulo 3, 17, la palabra del Señor dice: no me envió, hablando Jesús, dice, no me envió para condenar al mundo. Jesús fue enviado por el Padre no para traernos maldición o condenación, sino para salvarnos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Es Jesús nuestra paz, es Jesús nuestro consuelo, es Jesús nuestro Salvador, es Jesús nuestro amigo. ¿Te has preparado para encontrarte con Él? ¿Te has preparado para cerrar los ojos a esta tierra y abrirlos a la eternidad? Sí, la Biblia enseña que el cielo es un lugar de consuelo, pero ¿has recibido el consuelo en esta tierra de parte de Dios? Me llama la atención que las últimas palabras que ese ladrón al lado de la cruz de Jesús, las últimas palabras que Jesús le dio fueron palabras de consuelo. Te digo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Esas son palabras de consuelo de un hombre que no merecía consuelo, que él quizá había asesinado, había maltratado, había robado, había traído dolor a una o dos o no sé cuántas familias. Sin embargo, ese hombre se arrepintió y le dijo al otro: cállate, que no ves que este hombre no hizo nada malo. Tuvo que haber una revelación de Dios en su vida, de la vida que Jesús podía darle, para decirle: cállate, porque tú y yo estamos aquí por algo justo. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Y en esa revelación le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tuvo una revelación de Jesús en la cruz y le dijo: acuérdate de mí. Yo no sé lo que estás viviendo. Yo no sé si sigues en esa condición de muerte donde tus hijos están quizá metidos en las drogas, donde tu esposo está fuera con otra persona, donde estás perdiendo dinero, donde has tomado decisiones equivocadas que te han traído
pobreza, que te han traído miseria, te han traído destrucción. Yo no sé dónde estás, pero hoy le ruego al Señor que el consuelo de su vida, esa vida que solamente puede venir por revelación del Espíritu Santo en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. La Biblia enseña que la oscuridad vendrá a la tierra. La Biblia enseña que ha venido, y en este año hemos visto la miseria, la pobreza, la destrucción y la muerte. Pero el Señor nos dice: yo estoy contigo. Yo estoy contigo, yo nunca te dejaré, nunca te desampararé. Estaré contigo en el valle de sombra y de muerte. Consolaré tu alma. ¿Estás recibiendo el consuelo de Dios o sigues amargándote por cosas que no valen la pena? Sigues amargándote porque alguien no te saludó, porque alguien no está tomándote en cuenta como tú quisieras. Sigues amargándote porque alguien no te quiere, no te perdona, no te hace a un lado, te rechaza. Mi hermano, mi hermana, el Señor nos dijo que hay un consuelo. ¿Se acuerdan que hablamos de Isaac, que se consoló en Rebeca? En amarla. Él tenía una relación muy estrecha con su madre. Sin embargo, cuando llegó su mujer, dice la Biblia que él la amó, que ese amor hacia ella le trajo consuelo. Hoy te reto a que empieces a amar a los que están cerca de ti. Quizás has perdido personas amadas, quizás ya no están contigo, sea por su decisión propia o porque ya partieron. Pero quiero decirte, ¿estás amando a los que quedan? ¿Estás siendo consolado con el amor de Dios, que no vino a condenarte sino a salvarte? ¿Tienes esa revelación que tuvo ese hombre que le dijo a Jesús: acuérdate de mí? Y Jesús lo consuela diciendo: no es necesario, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Yo me imagino que ese hombre pudo expirar entendiendo y sabiendo que había una palabra de aquel que se hizo carne, que le dijo: y te prometo que estarás hoy conmigo. Mateo 20:28 dice así: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, y tampoco vino a condenarnos, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Esta vida es el verdadero consuelo que el mundo necesita hoy. Esta vida, este consuelo que trae la vida de Jesús, es lo que tú y yo necesitamos continuamente, aunque tengamos años de ser creyentes, años de practicar una religión, años de decirnos creyentes o cristianos. El Señor nos dice que Él vino a rescatarnos y a liberarnos de nuestra carne, de los demonios que nos quieren destruir. Isaías 53 del 4 al 8 dice así: verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos. ¿Por qué lo soportó? Para darte vida, para liberarte de la esclavitud al pecado, y cargó con todos nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido. Y eso es lo que le decían. Le gritaban a Jesús: si a otros pudiste salvar, bájate de esa cruz. Si a otros les diste salvación, bájate de esa cruz. Y pensaron que Dios lo había dejado. Versículo 5: en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Dice la Biblia que una lanza traspasó su cuerpo. Él fue atravesado con una lanza, pero también con la traición de Judas, con la traición y el miedo de Pedro, con la traición y el miedo de los otros 9 apóstoles que huyeron, porque solamente Juan estuvo al pie de la cruz abrazando a la madre de Jesucristo, a María, la madre de Jesús. En realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue la rebeldía de Judas, fue la rebeldía y el miedo de Pedro, fue tu miedo, mi rebeldía, fue nuestra rebeldía que traspasó a Jesús. Él fue magullado, y esta es la palabra. Cuando vamos a comprar fruta, buscamos la que no está tocada, la que no está magullada, pero así fue su cuerpo, magullado por las maldades que nosotros hicimos. Este es el consuelo que trae la vida de Jesús para ti y para mí. Y quiero en este último
domingo del año 2020, que tú puedas recibir este consuelo. Yo no sé si ya lo tengas, o a lo mejor lo has dejado de lado después de tantos años de cristiano, de cristiana. Se te olvida que hay un consuelo eterno para ti y para mí. El castigo, dice, fue magullado por nuestras maldades. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. ¿Cómo? ¿Cómo, pastora? ¿En un tiempo de pandemia? Sí. Aún en tiempo de pandemia, el Señor quiere traer sobre ti bienestar. Y dice que nos trajo bienestar. Sus heridas hicieron sanarnos a nosotros. Sus heridas nos sanaron. Sus heridas trajeron libertad, porque todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. ¿Cómo se pierde la oveja? Lo dice más adelante. Cada uno agarró su propio camino, así como el hijo pródigo tomó el dinero de su padre y agarró su camino, pero el Señor cargó en él todo el castigo que nosotros merecíamos. Tiene razón el hijo mayor. El hijo pródigo debía ser castigado por lo que hizo. El hijo pródigo debía pagar cada céntimo de la herencia que malgastó, porque a él no le costó a su padre esa herencia, le costó a su padre y a sus trabajadores. Sin embargo, el Señor lo trataron cruelmente y Él tomó el castigo que nosotros merecíamos. Lo torturaron, pero Él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Vamos, iglesia, vamos a orar delante del Señor. Hoy vamos a recordar la muerte y la resurrección de Jesús, y que Él pronto volverá por su pueblo, por aquellos que tienen esta vida, por aquellos que tienen esta vida eterna, vida, el consuelo de la vida, sabiendo que estamos listos para recibir la vida que Dios nos puede dar. La vida no solo en el cielo, sino la vida, el consuelo que la vida trae. Hermano, ¿hay alguien en tu familia que se ha arrepentido del pecado que practicó? ¿Hay alguien en tu familia que estaba enfermo, muy grave, y todavía tiene vida? Es porque Dios le está dando la oportunidad de ser diferente, de empezar una nueva vida. Y ese es el consuelo más grande que Dios puede darte hoy. Alégrate por esa vida. Alégrate por lo que Dios quiere hacer en ti y para ti. Alégrate. Alégrate. Y deja de enojarte porque Dios lo perdonó. Deja de enojarte porque quizá ante tus ojos no está pagando lo que debería de pagar. Y si tu Padre Celestial está consolando, recibe también el consuelo. Señor, hoy nos ponemos de acuerdo delante de ti. Hoy, Padre, te damos gracias porque tú estás en control de nuestras vidas. Gracias porque tú nos has dado la vida eterna. Poderoso es el nombre de Jesús. Y hoy declaramos que habrá quienes dirán esta palabra porque no eran pueblo y hoy son pueblo. Este es el consuelo que trae la vida eterna. Gracias, Señor. Este es el consuelo que nos trae la vida eterna, pero sobre todo la vida de Cristo en nosotros, que nos acerca al Padre, que nos permite estar en comunión con Él. Así es que yo te ruego que este último domingo del año puedas meditar en los cambios que necesitas hacer para estar en comunión continua y constante con Dios. Este es el consuelo más grande que Dios nos ha dado, el consuelo que trae la vida de Cristo en nosotros.
echar fuera todo temor, las tinieblas, el dolor, el luto, el duelo, la ansiedad, la aflicción, la preocupación, el rechazo, el dolor, para que podamos adoptar el consuelo de Dios, que es su vida en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu vida. Gracias por este pan y este vino que nos recuerdan que un día volverás por tu iglesia, que no nos dejarás, que esta vida es efímera y pasajera, pero que tú, Señor, eres eterno y que nos has dado también juntamente con Jesús la vida para consolar nuestro corazón de todo aquello que nos ha herido. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te amamos. Amén. Podemos darle un aplauso al Señor. Gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, iglesia. Pasen un feliz domingo, último de este año. Pásenla, abracen a su familia, amen a su familia. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Hasta pronto.